¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar el curso con un tema importante que se llama herramientas matemáticas, que son las herramientas que ya todo estudiante de ingeniería debe de conocer. Y en el caso de ustedes, pues no debe de ser la excepción. Todos estos temas que vamos a ver, pues ya los hemos visto desde la educación básica hasta nuestros primeros cuatrimestres de la carrera. Vamos a empezar un poquito con el teorema de Pitágoras. Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, cuyos lados hemos nombrados como A, B, C, A para la hipotenusa, B y C para los catetos que forman este triángulo. Nosotros podemos encontrar el valor de la hipotenusa, obteniendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Okay? Realizando algún despeje requerido, se puede encontrar también el valor de los catetos si fuera el caso. Relacionados con este triángulo rectángulo, pues también nosotros tenemos algunas funciones trigonométricas como el seno, el coseno y la tangente, y los opuestos, el arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente. El seno de un ángulo teta, pues no es otra cosa que la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. ¿Ok? El coseno es también la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ok? Y la tangente, pues no es otra cosa que el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este sentido y con estas fórmulas, pues aquí tenemos unos ejercicios que solicito que puedan resolver. El número 1 encuentra el valor de la hipotenusa y el ángulo teta si el cateto adyacente es 7 unidades y si el cateto opuesto es de 9 unidades. En el ejercicio 2 hay que encontrar el valor de los catetos del triángulo rectángulo si la hipotenusa es igual a la raíz de 55 unidades y el valor de teta es igual a 1.1999 radianes. Y en el ejercicio 3 hay que encontrar el valor del cateto adyacente y del ángulo teta si la hipotenusa vale la raíz cuadrada de 20 unidades y el cateto opuesto es igual a 2 unidades. Por favor, realícenlo. Bueno, esta pequeña introducción acerca del teorema de Pitágoras se da porque hay una herramienta muy útil cuando estudiamos física e ingeniería, que es el concepto de vector. Antes de estudiar lo que es un vector, hay que definir qué es una magnitud, y una magnitud es todo aquello que se puede medir. Y por lo tanto lo podemos representar en nuestro caso mediante un número. Tenemos dos clases de magnitud, una que es la magnitud escalar y otra la magnitud vectorial. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades, mientras que una magnitud vectorial es aquella que además de un valor numérico y sus unidades, lo que se llama módulo, debemos especificar su dirección y sentido. Y la dirección y sentido es lo que lo hace diferente a la magnitud vectorial de la magnitud escalar. Bien, vamos a definir entonces el vector. Se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula o de manera analítica, se representan con una letra coronada por una flecha, tal y como se hace notar en el ejemplo 1. Muchos vectores son fijos. Los vectores fijos son aquellos que expresan un punto de origen, además de un extremo, el cual está determinado en un punto fijo del espacio. Suelen usarse, por ejemplo, para expresar la fuerza aplicada sobre dicho punto. Para representarlo se dice que el punto de origen es A y el extremo es B. Por ejemplo, la figura que tenemos ahí, ¿no? El punto A es el punto de origen, es el punto fijo, y el punto B es el punto a donde hemos llegado. Ese segmento de recta está representado como vector AB. Las características de los vectores. Esta parte también es muy importante. Los componentes de los vectores que definen sus características son las siguientes.
La magnitud o módulo del vector, que se refiere a la longitud o amplitud del vector o del segmento de recta. ¿Qué cantidad de longitud representa este segmento de recta? La dirección, que se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal, en este caso con respecto al eje X positivo. Importante, la dirección siempre la vamos a medir con respecto al eje X positivo. Y esta dirección será positiva si la medimos desde el eje X en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y la dirección será negativa si la medimos desde el eje X en sentido de las manecillas del reloj. Importante esto que se acaba de decir. El sentido se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de flecha del vector. Muy bien. Entonces, estas características pues son importantes. La magnitud, la dirección y el sentido. Más tarde vamos a ver cómo obtener cada una de ellas.